¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos a esta historia. Espero que los que son fan de esta hayan esperado. Aquí les traigo el siguiente capítulo. Sin más chicos, no les quito tanto tiempo. Por favor disfruten y sin más, comencemos. Simbiosis. Capítulo 10. Dolores de crecimiento. Venom tenía recuerdos de la vida escolar anterior de Izuku, en general, una tarea aburrida de sentarse y escuchar a humanos mayores hablar sobre cualquier tema que se hubiera enseñado ese día. Había sido extremadamente aburrido cuando no entendían nada más allá de los nombres de los estudiantes o de los profesores. Las clases teóricas de Yui eran aún más aburridas que aquellas, y sentarse y escuchar estas conferencias cuando podían entenderlas, no las hacía menos aburridas de sufrir. No ayudó el hecho de que ya habían aprendido cosas interesantes de la historia local en la UOP. La Tierra era un mundo bastante interesante, con una raza que, fuera lo que fuese, ciertamente no era aburrida. Venom tenía la mayor parte de lo que necesitaban para asegurarse de prosperar en este mundo. Afortunadamente, eso cambiaría con bastante rapidez. La última clase del día era una clase que Izuku había estado esperando más que cualquier otra, a pesar de no saber de qué se trataba más allá de ser una clase práctica. Venom también esperaba con ansias esta clase, para romper la monotonía de las aburridas conferencias sobre cosas que no importaban. También sentían curiosidad por la maestra. Dicho maestro entró al salón de clases con un grito y con entusiasmo, proclamando que entraba al salón como si fuera una persona normal. Alto, musculoso, vestido con una capa azul larga y poco práctica y con un ridículo cabello amarillo erizado desde su cabeza. Todo podría. El héroe más grande que Japón jamás haya producido, y el hombre comúnmente considerado como el guerrero más grande del mundo. Un hombre que siempre sonreía pase lo que pase, llevando esperanza a todos. Izuku casi se desmaya al tener un fangasmo sobre el hombre. Es él, en realidad es él, tenía el rostro cubierto por las manos ocultando su rostro deslumbrado, como si en realidad estuviera mirando un hermoso espécimen de su especie. Bueno, no es tan interesante. Muy interesante por cierto, Izuku quedó fuera de su fervor por el tono de Venom, como si acabara de tropezar con algo increíblemente divertido. ¿Qué? Te lo contamos más tarde. Después del colegio, Venom también encontró fascinante la apariencia de Olmig, aunque por razones muy diferentes. Por un lado, reconocieron quién era desde el momento en que entró por la puerta. Habían visto a este hombre en persona antes, el año pasado, el segundo día después de vincularse con Izuku. Resultó que Olmig era el hombre conocido como Toshinori Yagi. Un hombre que Venom recordaba como increíblemente enfermizo, frágil, delgado y débil. No se parecía mucho al hombre que tenían delante en ningún aspecto, aparte del pelo amarillo y los ojos hundidos. Al menos no físicamente. Sin embargo, no puedes engañar a un Clintar simplemente cambiando un poco tu apariencia. Venom lo reconoció y cómo se sintió de cerca de inmediato, una tarea que se hizo aún más fácil por la otra cosa que Venom sintió inmediatamente al entrar el hombre. Olmig, el símbolo de la paz, el orgullo de Japón, el mayor producto de la clase guerrera de la humanidad, estaba en constante dolor. Un dolor horrible, horrible. Parecería que la peculiaridad del hombre no venía acompañada de poderes de regeneración. ¡Qué mala suerte! El dolor se centró alrededor del intestino de Olmig, pero más allá de eso, Venom no pudo decir cuál era exactamente la lesión. El dolor no impidió que Olmig soltara una carcajada mientras asumía su papel de maestro. Estudios fundamentales de héroes. En esta clase, construiremos tu base de héroe a través de varias pruebas. Hoy. Esa prueba será, la prueba de batalla. A lo largo de su discurso, Olmig hizo movimientos dramáticos, presumiblemente para promocionar el próximo juicio, y terminó presentando con orgullo una tarjeta grande con la palabra batalla escrita en ella. La clase, que incluía tanto a Izuku como a Venom, tomó la noticia del entrenamiento de combate real con gran entusiasmo. Venom estaba dividido. Por un lado, la idea de que los estudiantes tuvieran una batalla real en su segundo día era una idea absolutamente terrible. Por otro lado, realmente no les importaba si el resto de los estudiantes menos poderosos salían heridos. Venom e Izuku estarían bien. Y para comenzar con tu primera batalla, hizo clic en un botón en un pequeño control remoto, y la pared al costado se abrió y un montón de contenedores, todos con un número, aparecieron. Hemos preparado el equipo que solicitaste para mejorar tus peculiaridades. Todos en la clase exclamaron un grito de alegría y entusiasmo ante aquella proclama. Ahora, cámbiate y estaremos todos listos para partir. Una vez que hayas terminado de cambiarte, todos dirígete al campo B.
La vestimenta que lleves al campo de batalla es de vital importancia para niños y niñas. Ellos serán como todos los que te reconozco de ahora en adelante. Mientras caminaba hacia la salida con gran energía, en cada paso se detenía junto a la puerta para dar un último toque de sabiduría. Y no lo olvides. De ahora en adelante, todos ustedes son oficialmente héroes. Bueno, no era lo más profundo que Venom había escuchado de un maestro, pero lo tomarían en comparación con la total falta de energía que tenía Aizawa. Y Izuku no había usado Venom de la manera que el simbionte había explicado que era la más eficiente para el combate, desde el día en que finalizaron su vínculo. Es decir, solo llevaba ropa interior debajo del traje. ¿Es esta realmente la mejor manera de usar esto? Sí, cuanto menos tela tengamos que manejar, mejor podremos concentrarnos en actuar como armadura. Lo mejor sería si no llevaras nada puesto, pero no voy a hacer eso. Se sonrojó solo de pensarlo. Se sentía increíblemente expuesto con solo su ropa interior debajo de su segunda piel negra barra azul, no había manera en el infierno de que alguna vez pudiera estar completamente desnudo en público. Por un lado, era simplemente una súplica de una incomodidad increíble si la demanda alguna vez se disolviera y tuviera que reformarse. Eso sería bastante malo solo con pantalones, pero sin nada. Izuku se estremeció ante la idea. En ese momento, Izuku y Venom estaban solos en el terreno B con All Might, y una estudiante llamada Toru Agakure, cuya peculiaridad era ser completamente invisible. Izuku sintió un deseo increíble de subir y hablar con All Might, y una vergüenza increíble al estar al lado de su ídolo y de una chica, mientras se sentía increíblemente expuesto. Lo que no ayudó fue que Izuku tuvo la clara impresión de que Toru lo estaba revisando a él y a su traje ceñido. Lo que lo hizo sentir aún más incómodo y expuesto. Una gran ventaja de generar tu propio disfraz, como acababa de descubrir Izuku, era poder cambiar increíblemente rápido. Como lo demuestra el hecho de que él y Toru fueron los primeros aquí por mucho, ya que ambos tuvieron mucha facilidad para ponerse los disfraces. Izuku tenía su traje negro, mientras que el traje de Toru estaba compuesto por un par de zapatos y guantes. Era una señal de lo prohibido que se sentía, que ni siquiera consideró el hecho de que una chica estaba relativamente cerca de él mientras técnicamente estaba casi completamente desnuda. Finalmente, apareció el resto de la clase, ataviados con una gran variedad de disfraces, algunos más prácticos que otros. «Wow, te ves realmente genial, Izuku», dijo Uraraka en un tono alegre mientras se acercaba a él. Izuku se sonrojó tanto que sintió como si estuviera emitiendo calor, aunque su rostro estaba oculto detrás de su máscara negra. Luego se sonrojó aún más al ver a la propia Uraraka. El disfraz de Uraraka era un mono negro ajustado con los brazos abiertos y descubiertos, una capa de piel abrochada a los botones de su mono, guantes y botas sencillas. Era un disfraz simple pero perfectamente funcional, pero también mostraba algo sobre Uraraka que Izuku no había notado antes. La chica tenía una musculatura realmente bien formada. Ella no era la única chica en la clase con músculos notables, ya que Mina también tenía una constitución bastante notable. Sin embargo, Mina tenía una constitución más parecida a la de los 5 mejores héroes, Miruko, mientras que Uraraka era más como, bueno, francamente, tenía músculos que no estaban tan lejos de la constitución actual de Izuku. No es que le restara mucho atractivo, ya que tenía curvas bastante marcadas, que su atuendo quizás resaltaba demasiado bien. Aún así, era un contraste bastante discordante entre cómo Izuku generalmente pensaba en ella como una chica realmente linda, y su constitución real como una amazona. Dicho esto, todavía pensaba que ella se veía genial. Hombre, debe ser fantástico tener un conjunto que puedas ponerte y quitarte cuando quieras. Debe ser práctico. Sí, realmente lo es. Mi disfraz terminó siendo mucho más ajustado de lo que había planeado, realmente debería haber sido más específico con mis dibujos. Miró con nostalgia a Ida, quien vestía un traje increíblemente detallado, que lo hacía parecer un auto que había tomado forma humana, que todavía tenía partes de tela muy sueltas. De repente, Mineta, un enano con cabello formado por bolas moradas, se insertó frente a Izuku con un gesto con el pulgar hacia arriba y proclamó: lo heroico es lo mejor. Luego se fue sin decir una palabra más. ¿Había hablado siquiera con Mineta antes? All Might interrumpió la socialización adicional entre los estudiantes, quien parecía increíblemente ansioso por comenzar esta clase en serio. Ahora bien, que finalmente están todos aquí, es hora de ver de qué están hechos mis pequeños embriones. Es hora de la prueba de batalla. Pero antes de eso, déjame decirte que realmente me gustan los estilos de todos. Muy genial.
Levantó el pulgar e Izuku sintió un orgullo y una alegría increíbles por el traje negro que era Venom, eliminando su vergüenza anterior con un orgullo recién descubierto. Maldito hombre, eres demasiado fácil de influenciar, y Ida de repente levantó la mano. Sensei. En cuanto al campo de actuación que usaremos, ¿es la ciudad simulada del examen de ingreso? All Might soltó una risita mientras respondía. Cerca Tenyaku, pero no usaremos la ciudad misma para este ejercicio. En lugar de eso, hizo un gesto con la mano hacia uno de los enormes edificios altos que cubrían las ciudades falsas. Esta será una prueba de batalla bajo techo. La limpieza de los villanos generalmente se realiza al aire libre, pero estadísticamente, la mayor parte de nuestro trabajo se realiza en el interior. Después de todo, la mayoría de los actos de villanía se realizan en el interior. Frente a él y a su izquierda estaba Katsuki, aferrándose a cada palabra de All Might. Sí, Izuku entendió lo que quería decir All Might. La mayoría de los actos de derrotar a los débiles ocurrían en interiores. Lo sabía por experiencia personal. Encarcelamiento, arresto domiciliario, el mercado negro, vaya, cualquier villano con algo de inteligencia opera en las sombras. Para esta prueba, os dividirán en grupos de villanos y grupos de héroes, para una batalla de 2 contra 2 equipos. ¿Cuáles crees que son las posibilidades de que podamos luchar contra ese bastardo de Katsuki? Bueno, eso dependería de si es aleatorio o, respondió Izuku en voz baja antes de ser interrumpido por Tsuyu. ¿Qué pasa con el entrenamiento fundamental? Este es el entrenamiento fundamental, Tsuyu-chan. Solo que esta vez no habrá ningún robot que puedas destruir. All Might estaba a punto de continuar, pero de repente fue interrumpido por toda la clase que comenzó a hacer preguntas a la vez. Entonces, ¿cómo determinamos quién gana y quién pierde? ¿Está bien si simplemente los eliminamos? ¿Habrá una amenaza de expulsión para alguien como la que hubo con Aizawa Sensei? Si nos separan en diferentes grupos, ¿qué método sería mejor para hacerlo? ¿No me parece deslumbrante esta capa? A All Might no le hizo gracia, aunque no reaccionó con rabia. No puedo entenderte si todos ustedes hablan a la vez. Sin embargo, en lugar de responder cualquiera de sus preguntas directamente, All Might sacó una hoja de papel y comenzó a leerla. Para este ejercicio, haremos que los villanos guarden un arma nuclear que pretenden desplegar. El trabajo de los héroes será detener su nefasto plan antes de que sea demasiado tarde. Mierda, qué escenario más melodramático. Si quiere que esta sea una misión plausible, debería haber usado algo más sensato, como una bomba de gas nervioso o una bomba para desactivar todos los dispositivos electrónicos de la zona. Ya sabes, mierda sensata y realista, si los héroes capturan a los villanos o tocan el dispositivo nuclear antes de que se acabe el tiempo, ganan. Si los villanos logran mantener el dispositivo intacto hasta que se acabe el tiempo, o logran capturar a los héroes, ellos ganan. Luego, al terminar su hoja de cuna, All Might sacó una caja de lotería más rápido de lo que Izuku podía parpadear. Tu compañero de equipo y tus oponentes serán elegidos por sorteo. Ida quedó impactada por la idea misma de aleatoriedad. ¿En serio? ¿Así es como lo haremos? All Might estuvo a punto de responder, pero esta vez fue Izuku quien interrumpió. Bueno, los profesionales a menudo se ven obligados a crear equipos improvisados en el momento con héroes que realmente no conocen, así que esto probablemente sea una referencia a eso. Ya veo. Siempre mirando al futuro, Midoriya. Rápidamente se volvió hacia All Might y le hizo una reverencia de disculpa. Pido disculpas por mi grosera interrupción, Sensei. Y Izuku terminó con ira. En opinión de Izuku, era un buen equipo. Su versatilidad junto con la velocidad de Ida harían una buena combinación. Probablemente el único con el que hubiera estado más feliz hubiera sido Uraraka, pero francamente, no le habría importado nadie en la clase. Excepto Katsuki, por supuesto. Sintió bastante pena por Uraraka, quien tuvo la desgracia de terminar con dicho imbécil explosivo. Todo el camino hasta que All Might sacó las bolas para determinar quiénes lucharían entre sí como héroes y villanos. Para el primer número, Izuku e Ida terminaron como los héroes de la ronda 1. En el lado opuesto estaban Uraraka y Katsuki. ¿Sí? Joder sí. Joder sí, vamos a aplastar ese culo. All Might dio algunas palabras más antes de comenzar, pero lo único que realmente importó para él y para Ida fue que el equipo de villanos tuvo 5 minutos adentro para prepararse antes de entrar y que cada equipo recibió un par de auriculares que funcionaban como micrófonos a la otra parte del set. Entonces, Midoriya, ¿cómo deberíamos hacer esto? Tenya le preguntó, ya que los dos se quedaron solos mientras All Might se dirigía de regreso al cuartel general para monitorearlos.
¿Podrías escalar las paredes desde el exterior hasta la cima, no? Él mismo lo había considerado. Eso es lo que normalmente habría hecho, pero Uraraka sabe que puedo hacer eso. Y sin duda se lo está contando a Katsuki. La cuestión es que no tengo experiencia en escalar, y mucho menos pelear mientras lo hago. Si Katsuki me atacaran mientras estoy afuera escalando, bueno, sería un blanco fácil. A menos que... No, dijo Venom sin rodeos. Antes de que Izuku pudiera preguntar por qué diablos no, Venom continuó. Nuestro encubrimiento es una herramienta que tiene la mejor capacidad cuando nadie lo sabe. No lo revelaremos aquí para que todos lo vean. Si lo hiciéramos, no podríamos utilizarlo al máximo más adelante. De todos modos, mientras Katsuki esté por encima de nosotros, tratar de pasar por encima de él es una idea terrible. Sin mencionar que en la cima todavía tendríamos que lidiar con Uraraka. No sabía si podría vencer a Uraraka. Ella era fuerte. Malditamente fuerte. Todo su poder era mucho más fuerte que el poder que él y Venom tenían para ofrecer. Entonces, lo que estás diciendo es que necesitamos capturar a Katsuki y luego alejar a Uraraka del último piso. Esa es una opción. ¡Excelente! Entonces actuaré como un señuelo para Uraraka, mientras tú tratas con Katsuki, dado lo mucho que parece despreciarte y lo agresivo e irracional que es, solo deberías dejar en claro dónde estás, y él debería venir corriendo para enfrentarte. Por mi parte, una vez que haya alejado a Uraraka del piso superior y hayas tratado con Katsuki, simplemente sal afuera y luego sube a la cima. Era un plan simple pero lógico. Todo lo que se necesitaba era que él pudiera derribar a Katsuki. Vamos a hacerlo. Y, vencer a Katsuki no es un problema tan grande como lo sería vencer a Shoto o a la chica con los lóbulos de las orejas del látigo. Sí, sus explosiones nos dejarán boquiabiertos sin problema, pero incluso si nos separamos y exponemos tu carne, aún eres lo suficientemente resistente como para soportar el impacto de sus explosiones. Al menos los menores, en comparación, el bastardo no posee una durabilidad particularmente alta. Ninguno de nuestros 3 contadores en esta clase lo hace. Katsuki es probablemente el más duradero de los 3, ya que necesita ser lo suficientemente duradero para que el impacto de sus explosiones no destruya su propio cuerpo, pero eso no es nada comparado con la verdadera durabilidad. Todo lo que necesitamos es un buen golpe, un golpe sólido en cualquiera de sus cuerpos, y caen como una computadora apagada. Entonces, ¿qué? ¿Debería limitarme a frenar sus explosiones? Si es necesario, pero lo que tenemos que hacer es cerrar la brecha y golpearlo. Una vez más, él no puede aguantar nuestros golpes. Un buen golpe es todo lo que necesitaríamos, si necesitamos aguantar algunos golpes para que esto suceda, así que sea así. Tenía cierto sentido, pero a Izuku todavía no le gustaba la idea de aguantar más explosiones de Katsuki. Incluso si en realidad no lo dañaran por completo, le dolerían. Mucho. Además, no tenía la confianza de Venom en la capacidad de su cuerpo para resistir los tipos de explosiones que Katsuki había hecho en los exámenes de prueba. Y comenzar. La voz de Olmig sonó en sus oídos. Ida no perdió el tiempo y se puso en movimiento en el momento en que llegó el anuncio. Izuku se lo tomó con más calma y fue con más cautela. Una vez dentro, Venom tuvo problemas para detectar dónde estaban Katsuki o Uraraka, según él, debido a las gruesas paredes. No importa. Hey Katsuki. Estamos en el piso más bajo. Ven a enfrentarnos si tienes pelotas. Izuku sintió, ansioso era la mejor manera de describirlo. Él quería esta pelea. Sintió que la adrenalina ya comenzaba a fluir por su mente en preparación. Era un sentimiento completamente extraño para Izuku, quien nunca antes había experimentado que la rabia de la batalla lo consumiera. Para ser justos con el joven héroe, los seres humanos no estaban hechos para sentir este tipo de rabia, emoción y lujuria antes de ser consumidos por el combate. Él está viniendo, y él fue. 13 segundos después, Katsuki saltó del pasillo frente a Izuku y lanzó una gran explosión que envolvió donde había estado la parte superior del cuerpo de Izuku segundos antes, ya que Izuku ya había saltado hacia atrás y fuera del camino cuando golpeó la pared. Maldita sea Deku, no lo esquives. Cuando el polvo se disipó, los 2 viejos amigos se miraron con odio en los ojos. Los ojos de Izuku estaban escondidos detrás de 2 ojos alienígenas blancos que se entrecerraron de una manera que había sido lo último que innumerables almas desafortunadas en todo el universo habían visto antes de morir. Los ojos de Katsuki estaban más enloquecidos, y en sus labios, tenía una sonrisa frenética.
Dos niños pequeños en el último paso para llegar a la edad adulta, ambos empoderados con la capacidad de destrucción y ambos con el deseo de hacer daño al otro. Katsuki porque toda su visión del mundo dependía de su autoestima y sentido de superioridad, e Izuku porque cualquier simpatía o admiración que alguna vez haya sentido por su viejo amigo había sido enterrada en odio, resentimiento e ira antinaturales. Katsuki dio el primer paso. En términos de ventaja general, Katsuki tenía ventaja aquí, en estos pasillos relativamente estrechos, su forma de moverse mediante ráfagas cortas y controladas de sus manos era mucho más cómoda que Izuku, el espacio reducido impedía que Izuku y Venom utilizaran su gran poder. Velocidad, capacidad de salto y agilidad al máximo. Todo lo que tenía que hacer era mantener la distancia, emplear tácticas de golpear y correr y asegurarse de no entrar dentro del alcance físico de Izuku. Si hacía eso, tenía una probabilidad razonablemente alta no solo de ganar al quedarse sin tiempo, sino también de poner a Izuku de rodillas por desgaste. Katsuki, siendo tan verde como la hierba de verano, cargó, plantando su pie mientras se preparaba para volar a Izuku con una fuerte y poderosa explosión de su mano derecha. Para Izuku, fue como si el mundo se congelara en cámara lenta cuando Katsuki retiró su brazo. Había visto esto muchas veces antes. Katsuki siempre comenzaba una pelea con un fuerte swing de derecha. Izuku nunca antes se había dado cuenta de lo fácil que era leer y lidiar con su primer ataque. En ese momento, Izuku vio, claro como el cristal, dos caminos diferentes hacia la victoria. En el primero, podía entrar en el columpio, agarrar su brazo y balancearlo sobre su hombro y bajarlo al suelo. Mientras no se detuviera y simplemente siguiera golpeando a Katsuki en la cara, fue una victoria fácil. Sin embargo, existía la posibilidad de infligirle daño cerebral permanente con esa táctica. El otro camino no era tan riesgoso con daños permanentes, pero también era muy doloroso. Eligió el segundo camino. Cuando Katsuki movió su brazo hacia adelante, Izuku entró y salió del alcance del ataque planeado. Su brazo izquierdo agarró el guantelete de granada que Katsuki tenía en su brazo, mientras que su mano derecha agarró al chico rubio por una de las dos correas alrededor de su pecho. Luego lo golpeó hacia la izquierda contra la pared, no lo suficientemente fuerte como para romperle los huesos instantáneamente, pero ciertamente con la fuerza suficiente para dejarlo sin aliento. Aunque no había terminado con eso. Aún sosteniendo a Katsuki contra la pared, plantó su pierna en la ingle de su enemigo. Katsuki quedó inerte al instante. Luego, Izuku lo arrojó al suelo y rápidamente le agarró las manos, las piernas y la boca, dejándolo solo capaz de respirar por la nariz. Terminó rompiendo una banda de captura alrededor de su brazo, lo que significa que Katsuki fue sacado del ejercicio. Mientras Izuku miraba fijamente a Katsuki, la adrenalina se desvanecía, sintió una afluencia de emociones muy diferentes. Lo primero que sintió fue una sensación de anticlímax. Como si hubiera estado preparándose para este momento durante mucho tiempo, solo para que fuera más fácil de lo que jamás había imaginado y mucho menos satisfactorio de lo que había pensado que sería. El segundo fue un agudo deseo vengativo de agacharse, cerrar su mano alrededor del brazo derecho de Katsuki y chasquearlo entre sus dedos, como venganza por lo que pasó hace tantos meses. Rápidamente apagó la emoción. Él había ganado, ¿no? ¿Por qué necesitaría lastimarlo aún más? Bueno, eso fue fácil. Por supuesto que lo fue. Ese maldito cañón de cristal saltó directamente a nuestro alcance, dejándose completamente expuesto a ser maltratado por nuestra fuerza enormemente superior. Incluso si no hubieras leído también sus movimientos, que ni siquiera le dimos un rasguño, aún así lo habríamos aplastado fácilmente. Venom hizo una pausa por un momento antes de agregar en un tono genuinamente impresionado. Además, esa lectura de su movimiento estuvo genial. Esperábamos que tomaras al menos medio centenar de batallas antes de que pudieras leer el movimiento enemigo como ese. Izuku se sonrojó un poco ante los elogios, pero no tanto como antes ese día. No fue tan difícil. Katsuki casi siempre comienza sus ataques con un fuerte movimiento hacia la derecha. Demonios, cuando se levanta generalmente lo hace con el lado derecho primero. Wow, qué más predecible. ¡Cuidado! El brazo derecho de Izuku, aparentemente moviéndose por sí solo, se levantó rápidamente en posición de guardia, apenas lo suficientemente rápido como para bloquear la patada que apuntaba a su cabeza. El golpe aún así lo envió volando por el pasillo. Cuando se puso de pie después de estrellarse y rodar por el suelo, pudo sentir la adrenalina regresando a sus venas. Sensei, ¿podemos rescatar a nuestros compañeros si han sido capturados? Me temo que Ochako-chan no.
Tú y Midoriya tendréis que terminar este ejercicio solos. Pasó una fracción de segundo antes de que Izuku se diera cuenta de que eso significaba que Ida también había sido capturada. Al final del pasillo, donde Izuku acababa de estar, estaba Uraraka Ochako luciendo mucho más seria y decidida de lo que Izuku la había visto jamás. Está bien entonces, ella se giró y lo miró fijamente, con fuego en sus ojos. Luego, con una increíble velocidad, se lanzó por el pasillo hacia él. Izuku respondió saltando sobre ella y aterrizando en el techo. Había esperado que al menos eso le diera un respiro, pero Uraraka se obligó a detenerse justo detrás de donde él acababa de estar y se giró para mirarlo. Izuku evitó su siguiente patada en salto, simplemente soltándose del techo y dejándose caer al suelo. El sonido de la piedra rompiéndose sobre él fue explosivo y fue golpeado por varias rocas más pequeñas que volaron como metralla. Golpeó el suelo justo cuando Uraraka giraba en el aire. Sin embargo, no lo suficientemente rápido. Su telaraña la golpeó directamente en el estómago y la empujó hacia el suelo, de cara primero. Tampoco con delicadeza. Por un momento vio la abertura perfecta para pisotearle la espalda. Sin embargo, al no enfrentarse a Bakugou, dudó ante la violencia del mismo. Eso fue un error, ya que su mano se levantó y agarró su tobillo. Uraraka lo derribó mientras intentaba agarrarlo. Izuku esperaba sentir un peso aplastante cuando sus brazos se cerraron alrededor de él, pero en cambio se sorprendió por lo ligero que se sentía el agarre a su alrededor. Debería ser mucho más fuerte que esto dada la fuerza con la que golpeó. Izuku le dio un fuerte cabezazo en la cara, la distracción del dolor le permitió liberarse fácilmente de su agarre y saltar hacia atrás y lejos de Uraraka mientras aterrizaba de pie. Mientras Uraraka se levantaba y adoptaba una postura de lucha, e Izuku hacía lo mismo, Izuku intentó desesperadamente reconstruir cómo operaba la peculiaridad de fuerza de Uraraka. Ella golpeó increíblemente fuerte, pero, francamente, su fuerza de agarre había sido mucho menor de lo que debería haber sido dada la forma en que lo envió volando con un golpe bloqueado. Bien, ¿qué sabía él? Uraraka tendía a moverse y atacar en un estallido de enorme fuerza y velocidad, así que tal vez, Izuku de repente movió sus manos de su propia postura de combate improvisada, por lo que eran puños apuntando a Uraraka. Los disparos de redes negras atraparon a la sorprendida Uraraka, que parecía haber esperado que Izuku se lanzara hacia ella, en la sección media y rápidamente la envolvió. Durante unos 4 segundos, como con el crepitar de un relámpago rosa, la red se hizo añicos cuando ella se liberó. Izuku no intentó una segunda ronda de red, ya que ambos establecieron que Uraraka podía romperlas y también confirmó su teoría sobre sus poderes. La fuerza base de Uraraka no se acercaba a la suya. La forma en que funcionaban sus plenos poderes era que los desataría en breves pero inmensamente poderosos estallidos de fuerza. Ahora la gran pregunta era, ¿cómo ayudó eso a Izuku aquí? No podía haber ninguna manera obvia de usar eso para ganar esta pelea. A menos que, Izuku se lanzó contra Uraraka, quien levantó su mano derecha en forma de gancho. Sin embargo, Izuku no lo encontró y en lugar de eso saltó sobre ella y su puño. Una vez más salió disparada una red, y esta vez golpeó a Uraraka directamente en la espalda. Izuku aterrizó en la pared, luego usó todas sus fuerzas y tiró. Por un segundo sintió la resistencia, antes de que con un chasquido la capa a la que se había conectado su red se soltara, ambos botones arrancados de sus zócalos. Izuku dejó caer la red y la capa que llevaba a la herida, mientras Uraraka tropezó hacia adelante. Luego, mientras se daba vuelta, otra red la golpeó, esta vez en el estómago. Por segunda vez, un tirón masivo vino del extremo de Izuku y Uraraka salió volando hacia la pared. El puño de Izuku se levantó para encontrarse con ella, mientras ella levantaba su propio puño en un contraataque, y los dos se golpearon con golpes tan fuertes que el sonido resonó por el pasillo. El contraataque de Uraraka había sido en forma de un gancho que había alcanzado a Izuku en sus costillas izquierdas, mientras que el puñetazo de Izuku había golpeado a Uraraka directamente en la cara. Uraraka, que ya no estaba sostenida por la fuerza de Izuku, cayó al suelo, mareada y tambaleante mientras se ponía de pie nuevamente. Izuku por su parte, estaba doblado de dolor en la pared, sintiendo como si Uraraka le hubiera roto cada hueso de la caja torácica. Uraraka se puso de pie, aunque claramente sacudida por el golpe en la cabeza, miró a Izuku con ojos temblorosos, pero en lugar de repetir la patada de salto anterior, grandes rayos rosados la envolvieron mientras simplemente golpeaba la pared con tal fuerza. Fuerza que se rompió. Izuku, al darse cuenta de lo que estaba pasando, dio una patada y saltó. Intentó aterrizar de pie, pero tropezó y rodó hasta el suelo donde yacía Katsuki.
Se había olvidado por completo de él durante la batalla. Mientras se obligaba a ponerse de pie, dio varios pasos hacia atrás, mientras consideraba su estrategia. Uraraka estaba empezando a recuperarse del golpe en la cabeza, pronto volvería a la ofensiva. ¿Debería repetir la estrategia de saltar sobre ella y golpearla en la espalda? No, eso sería demasiado obvio. Tuvo una oportunidad antes y, aunque la había tomado por sorpresa, no había sido decisiva como esperaba que fuera. Tal vez podría huir, luego preparar una emboscada y griega. Solo entonces Izuku se dio cuenta de que en realidad no necesitaba vencer a Uraraka para ganar. Saltó hacia la izquierda y luego, con las costillas chirriando todo el tiempo, puso las manos y un hombro contra la pared y empujó. La pared de concreto y acero se rompió hacia afuera, e Izuku cayó con los pedazos de la pared ahora rota. Aunque no por mucho tiempo. Una línea de red negra se disparó hacia el costado del edificio, lo que llevó a Izuku a estrellarse contra la pared, lo que provocó un grito ahogado por el dolor en sus costillas. Sin embargo, no se detuvo para recuperar el aliento, sino que comenzó a subir lo más rápido que podía, a pesar del horrible dolor en las costillas a cada metro. Tenía que llegar arriba antes de que Uraraka volviera a las escaleras. Y el equipo héroe, Ganams. El horrible sonido del micrófono fue fuerte, claro y doloroso. Uraraka estaba subiendo las escaleras cuando Venom e Izuku llegaron a la bomba nuclear. Midoriya-kun, ¿podrías disolver la red que rodea a Bakugou? Izuku, todavía sosteniendo sus costillas fracturadas, dejó escapar un dolorido Venom, ¿puedes? Seguro. Los lazos que rodeaban a Katsuki se disolvieron y se convirtieron en nada, algo supuestamente imposible según todas las leyes de la física que la humanidad conocía. Lo último que Venom sintió de Katsuki fue que el chico tenía lo que parecía ser un ataque de pánico. Le sirvió bien al mocoso. Bueno, no había sido exactamente lo que Venom esperaba que fuera. La batalla de Uraraka fue genial, y la emoción había sido tan dulce. Al menos hasta que Izuku se dio cuenta de que podía ganar simplemente subiendo y terminó toda la pelea de una manera tonta. En el otro extremo del espectro estaba la batalla de Katsuki. Eso había sido increíblemente decepcionante. Y lo triste es que podría haber sido genial. Si Izuku hubiera puesto fuerza real en el ataque, fácilmente podrían haber reventado las bolas de Katsuki, condenándolo a nunca reproducirse y al ridículo eterno por parte de sus compañeros. Había menos formas de aplastar a alguien que fuera más humillante que poner fin a su línea familiar. Izuku ni siquiera se había roto el brazo como venganza. Considerándolo todo, había sido terriblemente decepcionante. Dicho eso, la rabia todavía estaba ahí. El odio todavía ardía intensamente. Esta pequeña escaramuza no le había dado ninguna solución. Eso era bueno. A su debido tiempo, abrazaría la rabia y el enojo hacia Katsuki Bakugou. Era inevitable. Era su destino. Y después de que terminó el partido, todos regresaron a la sala de monitores, donde la clase y All Might habían estado viendo cómo se desarrollaba el partido. Aparte de Ira, a quien Uraraka había sometido sin lastimarlo, los tres tenían una lesión específica. Uraraka podría tener una conmoción cerebral y definitivamente tenía un enorme ojo morado. Katsuki todavía sentía dolor por el golpe de Izuku, e Izuku todavía acunaba sus costillas, donde, como le había informado Venom, tenía 3 huesos fracturados. Bueno, entonces, Ochako, Katsuki y Midoriya, una vez que hayamos repasado el ejercicio, quiero que ustedes 3 vayan a la oficina de la enfermera. Está bien. Intervino Venom. Tenemos poderes regenerativos. Las costillas se curarán nosotros solos en 3 horas. All Might miró fijamente a la criatura azul oscuro y luego pareció tomarla con calma. Muy bien. Confiaré en tu experiencia al respecto. En cuanto al partido en sí, el equipo de héroes ganó la batalla gracias a Izuku, pero el VIP de esta batalla fue Tenya-kun. ¿Alguien puede decirme por qué? Toda la clase miró estupefacta a Ida, quien estaba tan sorprendida como todos los demás. También lo era Izuku. ¿Realmente había sido tan bueno después de que se separaron? Fue Momo, la chica de cabello negro, quien respondió. Tenía un atuendo tan revelador que Venom había cuestionado si era exhibicionista. No es tanto que Ida lo haya hecho sorprendentemente bien, sino más bien el hecho de que fue el único que no cometió ningún error importante que podría haberse evitado fácilmente. El peor de todos fue Bakugou, quien abandonó cualquier apariencia de estrategia desde el principio, eligiendo en su lugar huir e intentar mostrar rencor contra Midoriya. Esto lo llevó a cargar hacia una trampa obvia y enfrentarse a Midoriya de cerca. Combate, una idea verdaderamente imbécil, que fue instantáneamente castigada cuando Midoriya lo aplastó sin problema alguno.
Izuku había esperado que Katsuki se enfureciera ante cualquier crítica, pero en cambio, el chico rubio estaba inusualmente callado. Aparte de las lágrimas en las comisuras de sus ojos, tenía una expresión que podría describirse mejor como muerta por dentro. La segunda peor fue Uraraka, quien inicialmente tuvo un desempeño admirable, capturando a Tenya después de una persecución relativamente corta. Sin embargo, después de eso, en lugar de volver a proteger la bomba, el objeto en torno al cual giraba toda su misión, salió corriendo para tratar de ayudar a su camarada. Aunque su batalla con Izuku demostró que ella era capaz en combate, al final, el objetivo de su misión era evitar que Midoriya y Tenya alcanzaran la bomba, no vencer a Midoriya en la batalla. Por lo tanto, en el momento en que Midoriya se dio cuenta de esto, cambió rápidamente de estrategia y ganó. Uraraka hizo una mueca ante las palabras, pero no dijo nada en respuesta. Luego está Midoriya, quien sin duda demostró ser el mejor combatiente de los cuatro, pero también cometió dos errores enormes. El primero al principio, cuando él y Tenya hicieron su plan para la misión. Si bien su plan no era malo el hecho es que Midoriya fácilmente podría haber trepado desde el principio y probablemente tomó a Uraraka lo suficientemente por sorpresa como para asegurar el dispositivo desde el principio. Supongo que la razón por la que no lo hizo fue por temor a ser atrapado por Bakugou mientras escalar, pero como vimos con la forma en que Bakugou actuó durante la batalla, ese era un riesgo bastante mínimo. En otras palabras, complicó severamente esta misión mucho más de lo necesario. Izuku se sintió como un completo imbécil. Decirlo en voz alta de esa manera me hizo comprender la realidad de todo. Ida simplemente confió en él, aceptó que Izuku sabía más y había elaborado un plan basado en eso. Momo se equivocó respecto a quien había hecho el plan, pero tenía razón al decir que había complicado demasiado las cosas. Su segundo gran error fue cuando fue atacado por Uraraka. Si bien la forma en que terminó fue sensata y le ganó el partido a su equipo, el hecho es que debería haberlo hecho desde el mismo momento en que se dio cuenta de que Uraraka no estaba protegiendo el dispositivo. En cambio, apostó su victoria en una batalla que no necesitaba pelear. Si hubiera sido menos capaz en combate, es completamente plausible que Uraraka lo hubiera derrotado, y habría perdido en una batalla que no necesitaba pelear. Luchar. Todos un crítico, finalmente tenemos a Tenya, quien, si bien demostró ser incapaz de evitar a Uraraka, al menos se apegó al plan real, y en un momento fácilmente podría haber tendido una emboscada a Bakugou, pero en lugar de eso, sabiamente confió en su compañero para manejarlo. Dije que él fue el único que no cometió errores obvios. La habitación quedó en silencio antes de que All Might levantara el pulgar. Sí, eso es todo. Cuando el siguiente par de héroes y villanos, los equipos fueron a prepararse, y Uraraka y Katsuki fueron a Recovery Lady, Izuku obtuvo algo a lo que no estaba acostumbrado. Elogio. Eso fue increíble. Exclamó la chica llamada Mina, con una sonrisa. Al igual que Uraraka, la chica rosa estaba vestida con un traje negro completamente ajustado, con ribetes de piel blanca a lo largo de la abertura en el cuello, en sus pies llevaba botas blancas con ribetes de piel en la parte superior, y en su rostro llevaba un estilizado vestido negro. Máscara de dominó. El conjunto también tenía un escote abierto, dando una vista bastante generosa de su escote, aunque, francamente, en comparación con el conjunto de Momo, parecía completamente sobrio. Izuku lo reconoció como una copia exacta de un disfraz más antiguo usado por el héroe superior Black Cat, solo que sin guantes. Izuku, todavía no acostumbrado a ningún contacto entre él y el sexo opuesto, instantáneamente se puso nervioso, mientras Mina continuaba. La forma en que esquivaste los ataques de Uraraka y el contraataque inmediato fue increíble. ¿Sí? Solo verlos a ustedes dos sueltos fue increíble. Realmente nos emocionó, ¿sabes? Otro estudiante intervino, un tipo con un traje amarillo de cuerpo entero cuya característica más notable eran unos labios bastante grandes y llenos. Izuku recordaba vagamente que su nombre era Sato. El siguiente estudiante que entró en la conversación era un chico pelirrojo puntiagudo, de quien Izuku no recordaba el nombre. La forma en que venciste a Bakugou no fue varonil en absoluto, pero hombre, esa pelea con Uraraka fue increíble. Es difícil de creer que solo duró 2 minutos. ¿Este chico no tenía el pelo negro? Izuku no tenía idea de a qué se refería Benomi, en cambio, solo se centró en el chico mientras se presentaba. Por cierto, soy Ejiro Kirishima. Soy Izuku Midoriya, Mina Ardi Asido. La chica rosa se presentó mientras tomaba la mano de Izuku y la agitaba con entusiasmo de arriba a abajo. Y sí, antes de que preguntes, estoy relacionado con Black Cat. Ella es mi mamá.
Después de eso, hubo varios otros estudiantes que se presentaron: Sato, Tsuyu, la chica de la lengua larga, Toru, la chica invisible y Kaminari, el tipo de pelo amarillo con un rayo negro atravesándolo. Izuku tartamudeó a lo largo de la conversación, muy agradecido de que la máscara cubriera su rostro por completo, donde recibió muchas preguntas, como: ¿cómo conoció a Bakugou? ¿Estaba relacionado con el viejo héroe Takuya Yamashiro? ¿No me queda muy elegante esta capa? Algunos los evitaba o simplemente les daba respuestas evasivas, como decir que él y Katsuki habían sido amigos de la infancia y lo dejaron así. Sobre otros había sido honesto y dijo que ni siquiera había oído hablar de Takuya Yamashiro, un héroe muerto hace mucho tiempo desde el comienzo de la era de los héroes, que se hacía llamar Spider-Man, el emisario del infierno. A los héroes de la primera infancia realmente no les importaba mucho cómo sonaran sus nombres y apodos. Según su Kirishima, las habilidades de este Spider-Man se parecían bastante a las de Izuku. Lo que terminó toda la sección de preguntas, hasta que All Might regresó y puso fin a la de a Izuku le pareció surrealista. Como si el otro zapato estuviera a punto de caer en cualquier momento. Hacer algunos amigos era una cosa, pero esto era como si realmente le agradara a la clase. Era un sentimiento que Izuku no había sentido, en realidad, nunca antes se había sentido así. Ninguna clase de la escuela en la que Izuku había estado alguna vez le agradaba rotundamente. En sus escuelas anteriores, había estudiantes que no lo molestaban, pero nunca nadie a quien realmente le agradara. Ningún amigo, nadie que se hubiera alegrado de verlo por principio. Querido Dios, fue un sentimiento maravilloso.